pasaje que vamos a leer en esta mañana, búsquelo usted en su Biblia, está en Marcos. Marcos, el Evangelio de Marcos, ¿cierto? Capítulo 10. Y vamos a leer del verso 35 al 45. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, estos eran los hijos del trueno, así le llamaban los hijos del trueno, ¿okay? Se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Wow, ¿a quién no le gustaría hacer esa petición al Señor? Señor, ¿por qué no me haces todo lo que yo quiera? Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no saben lo que piden, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Usted sabe que Jesús se estaba refiriendo a su muerte en la cruz y a sus padecimientos. ¿Pueden ustedes beber del vaso que yo bebo y ser bautizado con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Se creían de todo, no, podemos, claro que podemos, no entendiendo lo que significaba lo que estaban diciendo. ¿Ya? Entonces, el vaso o el sentaros a mi diestra y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, los otros discípulos, comenzaron a reprenderles, a enojarse con Jacobo y Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, por muchos. El pasaje de Marcos nos presenta ahora la última semana o la última etapa del ministerio de Jesús cuando subió por última vez a Jerusalén. Y aunque Jesús sabía exactamente qué era lo que allí le esperaba, mostraba una determinación por hacer la voluntad del Padre independiente del costo que había que pagar. La primera pregunta que me hice yo cuando leo este pasaje, ¿hasta dónde yo estoy dispuesto a pagar el precio por servir a Jesús? Pregúntese usted, ¿hasta dónde estoy dispuesto o dispuesta a pagar el precio de servir a Jesús? El evangelista lo presenta caminando delante de sus discípulos. Si usted ve en su Biblia, en Marcos 10, el verso 32 dice, ¿no es cierto?, que lo hace delante de sus discípulos, va delante de sus discípulos, guiando a sus discípulos. Esto me hace pensar en un par de cosas. Primero, Jesús ya sabía que su hora estaba muy cerca, por lo tanto había una urgencia de la obra que él debía realizar. O sea, no iban caminando así como bichineando, digamos, no, la cosa no era así. Iban caminando raudamente, iban caminando conscientes. Jesús estaba consciente de lo que venía, de cada paso que estaba dando para acercarse a la cruz. A veces uno piensa, cuando Jesús caminaba en eso, ¿cuál es el grado de angustia que él como ser humano debía tener en la medida que se acercaba su hora? Yo no sé si a usted le dijeran alguna vez, mire, ¿sabe qué?
tú vas a morir tal fecha, tal hora, tal día. Y en la medida que se acerca esa hora, yo no sé si usted va a estar tranquilito, digamos. Lo más probable es que en nuestra naturaleza humana, ¿no es cierto?, nos empecemos a angustiar. Bueno, Jesús es 100% hombre. También sentía lo que nosotros podemos sentir. Bien, entonces, en medio de eso, ¿ya?, él como un abanderado o un abanderado de su grupo seguía caminando delante de ellos sin detenerse. Por otro lado, el hecho de que sus discípulos estuvieran detrás de él sin entender y más encima pensando en cosas mundanas, en el sentido de, oye, a mí me gustaría estar sentado a la derecha de él, no, yo a la izquierda, yo atrasito de él. ¿Por qué? Porque en su mente había un reino que era muy similar a los reinos que ellos conocían, un reino terrenal. Pero Jesús le había venido enseñando de un reino que es distinto, que no se maneja con los parámetros que se manejan los reinos de este mundo. Pero ellos no tenían ese concepto, entonces venían pensando en ese tipo de cosas. ¿Qué contraste entre el Jesús que va caminando delante de ellos con la angustia natural, que significa acercarse a la cruz, y los discípulos pensando, yo me gustaría ser el primero, yo quiero ser general, no, yo voy a ser senador de este reino, y ese tipo de cosas. Piense usted en esa escena, ¿cuán solo se debía sentir Jesús? Que incluso rodeado de sus discípulos, él tenía súper claro que los discípulos no entendían nada. A veces nosotros podemos estar rodeados de mucha gente, pero ser las personas más solas de este mundo. Y podemos sentirnos muy solos. ¿Cuánto Jesús debe haber sentido en ese minuto, ¿no es cierto?, entendiendo que había estado prácticamente casi 3 años con ellos. Le había derramado todo su amor. Le había enseñado tantas cosas del reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado, etc. Y ellos no entendían nada. Nada. En algún momento del camino, Jesús los llama aparte, a los 12. Y volvió a explicarles qué es lo que iba a ocurrir con él. Parece que Jesús se daba cuenta de que ellos no entendían nada. El verso 34 de ese mismo pasaje les dice, subimos a Jerusalén. Lo llamó aparte a los 12, le dice, mire, estamos subiendo a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre, ellos entendían quién era el Hijo del Hombre, porque ese es el nombre que él se había dado. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Y le condenarán. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Y le van a condenar. Y lo van a matar. Y le entregarán a los gentiles. Le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él. Le matarán. Pero al tercer día resucitará. Ahora, nosotros vemos la película, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, para que me entiendan, vemos la película ya con algo que ya sucedió. Por lo tanto, para nosotros es fácil entender eso. Pero ellos no habían ocurrido, la muerte de Jesús no había ocurrido, todavía no estaba en la cruz. Entonces ellos, ¿cómo entienden esto? ¿Qué pasa por su mente para entender? Y parece que por el relato ya no les afectó mucho. De hecho, no sé si eso provocó un efecto en los discípulos que recapacitaran en algún momento en la situación que estaba viviendo Jesús, ¿ya? Pero cuando uno lee el verso 35 al 37 de ese pasaje, que es el que acabamos de leer, ¿no es cierto?, dice, entonces Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos en uno a la derecha y el otro a tu izquierda.
Si yo fuera Jesús en ese momento, diría, ¿qué escucharon de lo que acabo de decir? ¿Qué están entendiendo? Voy a morir. Es más, voy a morir por ustedes, para que tengan vida eterna. Y ustedes me están pidiendo que en este reino, usted se siente uno a la derecha y otro a la izquierda. Yo no sé si usted tendría la paciencia de Jesús. Yo me considero una persona bastante paciente, pero creo que en esa altura, nada. Tal como usted y yo debe estar pensando, la petición que hicieron estaba cargada de egoísmo. Así que mientras que el Señor sufría en el camino por lo que le esperaba, ellos soñaban con un reino mesiánico que alcance nivel mundial, ¿ya? En que ellos iban a ocupar puestos destacados. Lo único que les interesaba, oye, vamos a tener un reino aquí, ¡wow! El Mesías, un reino mesiánico, ¿ya? Pero yo quiero estar ahí al lado de él. Entonces ya yo al otro lado de él, cerquita. Jacobo y Juan se adelantaron al resto para ser elegidos de antemano como los primeros ministros del reino de Cristo. Es evidente que ellos seguían pensando en los diferentes galardones que cada uno de ellos tendría una vez que Cristo estableciese su reino. Como ellos lo habían dado todo por el Señor, entonces era lógico que pensaran, bueno, ¿y qué vamos a recibir a cambio? Porque así somos nosotros los seres humanos. ¿Ha escuchado el viejo dicho que dice, no da puntada sin hilo? Así somos. Siempre cuando entregamos algo, esperamos recibir algo a cambio. Entonces, esto les impedía considerar que Cristo se disponía a entregar su propia vida por ellos en la cruz para que pudiera otorgarles salvación eterna. No entendían eso. Y es más, no es por juzgar a los discípulos, porque creo que si yo hubiese estado en ese mismo lugar me habría pasado exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Así que centramos toda la atención sobre lo poco que hacemos y nos olvidamos de las grandes obras de Dios a nuestro favor. Pensamos en nuestros propios intereses e ignoramos la obra de Dios. Buscamos con frecuencia los goces inmediatos y no la gloria eterna. Estamos rápidamente dispuestos a dejar de lado la cruz y las tribulaciones para pensar solamente en las coronas. ¿Cuántas veces? Y de hecho, cuando uno pasa momentos complejos de enfermedad o pérdida de trabajo, alguna cosa, ¿ya? Y la oración es, Señor, yo soy tu hijo, ¿por qué me pasan estas cosas? No debieran pasarle solamente a los que no te conocen, a los que no creen en ti, a los que no te sirven, a los que no han entregado su vida a ti. ¿Por qué? Porque miramos desde la perspectiva de nuestro propio bienestar. Nos cuesta mucho tener una visión de reino. Nos cuesta mucho tener una visión espiritual, de leer las circunstancias de la vida que enfrentamos desde el punto de vista espiritual. Porque hay una naturaleza que nos pesa. Que nos pesa. Lo mismo ocurría con los discípulos. Verso 38. Jesús les respondió, ¿no sabéis lo que pedís? No solo estaban pidiendo guiados por una ambición carnal, sino que también estaban equivocados porque pedían sin entender lo que implicaba e ignoraba cuál debía ser el precio que habían que pagar para obtener tal petición. Por eso cuando el Señor les contenta, les explicó que esa asociación íntima con Él a nivel jerárquico solo la determinaría Dios. No estaba bajo su ámbito. El verso 41 dice, el resto de los discípulos se enojaron con Juan y Jacobo, ante lo cual Jesús los llama y comienza
a explicarles una vez más la diferencia entre su reino, el reino celestial que se había acercado a la tierra, ¿ya?, y los reinos de este mundo. Los gobernantes de las naciones. Primero, Jesús le explica los criterios que siguen en todos los reinos de este mundo, donde los gobernantes son aquellos que han sabido acumular grandes recursos económicos, poder militar y astucia política, generalmente usando esa autoridad para su propio engrandecimiento y beneficio. El criterio que se sigue es el que es más grande, ¿ya?, es aquel que logra imponer su voluntad sobre más personas. Mientras que los humildes, los pobres, parece que no fueran escuchados o ni siquiera existieran. El poder llama más poder, ya sea poder político, ya sea poder económico, ya sea poder militar. El poder corrompe. Pero Jesús continúa en su relato y le dice, pero entre vosotros no será así. O sea, si ustedes están en el reino de los cielos, la cosa no se maneja así. El tema es muy diferente, muy diferente. En esto, como en otras muchas cosas, las normas del reino de Dios son totalmente distintas a las del mundo. De hecho, es aquí en donde encontramos uno de los contrastes más fuertes, ¿ya?, entre sus discípulos, y la grandeza no consistía en considerar o en conseguir un servicio de sumisión de otros. O sea, la grandeza de un líder en el reino de los cielos no tiene que ver con cuántas personas le siguen y cuántas personas le obedecen y cuántas personas se someten a él. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Sino que en el servicio que uno mismo pudiera realizar por los demás. O sea, el líder servidores de todos los demás, no considerando sus propios derechos, sino los derechos de los otros. El apóstol Pablo, cuando se identifica en cada una de sus cartas, normalmente dice Pablo, apóstol, siervo de Jesucristo. La palabra griega utilizada de siervo es doulos, y doulos significa esclavo. Pablo, esclavo del Señor. Miguel, esclavo del Señor. Raúl, esclavo del Señor. Jorge, esclavo del Señor. Cristian, esclavo del Señor. María, esclavo del Señor. Ahora, el concepto de esclavo para nosotros, que estamos tan lejos de esa realidad, a lo mejor es difícil entender. Pero nosotros debemos ser servidores del Señor. Servidores. El apóstol Pedro y él dice allí, apacentad la grey, no con fuerza. O sea, no es a la fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. O sea, siendo ejemplo de los hermanos. Un líder
en el ministerio cristiano no es el que manda, es el que sirve. Es el que se pone por ejemplo a los demás. Por eso Pablo decía, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Ese debe ser el concepto que cada uno de nosotros, los que ejercemos cierto liderazgo en las iglesias, sea diácono, tesorero, líder de un ministerio, ese es el concepto que debemos tener, de servir, pero siendo ejemplos, en todos. El líder es el que primero debe llegar y el último en irse. Y si de repente hay que limpiar los baños, bueno, ya tiene que ir a limpiar los baños. Y eso no debe ser ni un problema, ninguno. El líder cristiano es el que sirve. También Pablo tuvo que exhortar seriamente a los creyentes de Corinto porque se encontraban inmersos en divisiones internas debido a que tenían la tendencia, esto va a parecer muy contemporáneo, la tendencia a encumbrar a sus líderes de una forma completamente mundana. No habían entendido que aquellos apóstoles misioneros que ellos tenían tan idolatrados no eran sino servidores del Señor. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Bien, yo lo voy a leer. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, porque 1 Corintios capítulo 3, verso 4 al 5. Ahí está. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Pablo predicaba y hizo parte de su ministerio en 1 Corintios, es una iglesia muy amada para él. Una iglesia llena de dones, pero carnal como ella sola. Apolos también era un predicador y llegó también a predicar en esa iglesia, como llegó Pedro en alguna oportunidad también. Entonces los hermanos dijeron, no, yo soy de Pablo, este predica mucho mejor. No, yo soy de Apolos, porque Apolos es mi predicador. No, yo soy de Cefas. Y algunos que eran más espirituales decían, no, yo soy de Cristo. Carnalidad. Y Pablo le dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores de Cristo. Servidores de Cristo. Esclavos de Cristo. Desgraciadamente, muchos de los que dicen ser seguidores de Cristo hoy día han olvidado estos principios y constantemente se está manifestando esta tendencia del hombre de exaltar a sus líderes, llegando a considerar que la iglesia más importante en que un líder tenga es que éste tenga más seguidores. Casi estamos como los influencers. Mientras más seguidores tengo, más capo soy. No, en el reino de Dios no es así. Nosotros nos movemos en un ámbito espiritual y los principios espirituales son los que debemos seguir. Y el liderazgo, el pastor, en fin, todos somos servidores de la grey. Servidores de la grey. En cuanto al desarrollo de los dones, más adelante en la misma carta el apóstol Pablo explicó a la iglesia que el cuerpo de Cristo, cómo es y cómo debe funcionar como tal. Y en ese sentido, cada miembro ha sido colocado en el cuerpo para complementarse con el resto, en dependencia unos de otros. Por eso en 1 Corintios, capítulo 12, verso 20 al 21, Pablo les escribe, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Todos y cada uno de nosotros, los que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, ¿no es cierto?, formamos parte del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo.
Somos miembros de un solo cuerpo. Por lo tanto, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ti. Porque todos nosotros tenemos necesidad del uno de los otros. Crecemos en comunidad. Esto no yo prefiero estar solo, solamente me conecto nomás y con eso es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Dios nos creó seres relacionales. Y en la relación mutua que tenemos unos a otros, crecemos mutuamente. Mire lo que dice Filipenses en este aspecto. Filipenses capítulo 2, verso 3 al 8, dice: nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. Eso es muy antinatural en el ser humano, ¿no es cierto? La humildad. Normalmente nos creemos el cuento. Pero con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. O sea, me pongo por debajo de todos los demás. Esa es la actitud que debemos tener. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. ¿Cuál es el ejemplo más grande que nosotros hemos recibido en este sentido? Jesucristo. Y sigue el párrafo aquí diciendo: haya pues en vosotros, o sea, en nosotros, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no es cierto? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y aún estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué dice y muerte de cruz? Porque la muerte de cruz en ese entonces era la más despiadada que ocurría. Entonces, si nosotros logramos entender lo que los discípulos no entendían en ese entonces, ¿cómo debe ser nuestra actitud frente al servicio que presentamos todos los días en la iglesia, en el cuerpo? Con humildad, poniéndonos debajo de, sirviendo a los demás. Un principio útil para cada situación. Por supuesto que desear estos mismos principios que impliquen también todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de mi vida deben manifestarse estos principios. Si yo trabajo en una empresa donde nadie es cristiano, me salvé aquí, me puedo comportar como mundano, nadie me va a decir nada. No es así. También mi comportamiento debe ser como cristiano. Porque no es que me saque la chaqueta de cristiano después que salgo de la iglesia y en mi casa, en el trabajo, ya puedo ser mundano sin ningún problema. No, así no es la cosa. Nosotros somos cristianos matiné, vermú y noche. Todos los días, 24/7. Porque no servimos a una iglesia, no servimos a un pastor, no servimos a un grupo, servimos al Señor. Sin duda, uno de los mayores problemas del ser humano es que siempre quiere aportar lo menos posible y ganar lo más posible. Queremos entregar poquito y recibir harto. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Cristo es el ejemplo supremo que debemos imitar. Porque el Hijo del Hombre, él mismo lo dijo, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. Sin duda,
La entrega de su vida en la cruz para salvar a los pecadores fue la mayor demostración de este espíritu de servicio. Todos recordamos que la misma noche en que fue entregado, los discípulos volvieron nuevamente a tener otra discusión acerca de cuál de ellos sería el mayor. ¿Cuál de ellos sería el mayor? O sea, no entendían nada. Y es más, si usted está juzgando a los discípulos, póngase usted en el lugar de ellos. Yo creo que tampoco entenderíamos nada, nada. Porque ahora que miramos desde este lado de la eternidad, efectivamente entendemos las situaciones y a veces nos preguntan, ¿cómo es posible que no hayan entendido nada? El Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 2 al 7, nos explica lo siguiente. Jesús va a hacer una obra bien interesante. Estaban todos cenando. Voy a hacer un paréntesis, le voy a pedir a Pablo y a Jacobo que se sientan acá, por favor. Pablo y Jacobo son mis discípulos para esta cena, digamos, ¿ya? Son mis discípulos. Bien. El Evangelio de Juan, en ese pasaje, si usted lo tiene abierto en su Biblia, señala un efecto y una enseñanza que el Señor Jesucristo iba a hacer. Nos explica que Jesús estaba cenando con sus discípulos. En ese momento, Jesús se levantó. ¿Y qué hizo? Se sacó su capa. Se ciñó una toalla a su cinto. Fue a sus discípulos y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Ya. Está medio caliente. El otro. Y con su toalla comenzó a secar y a enjugar los pies de sus discípulos. Uno por uno. Uno por uno. Un discípulo, el otro. Y después le toca a Pedro. Pedro, ¿por qué me vas a lavar los pies, Señor? ¿no quieres que te los lave? Pero no corresponde. Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en mi reino. Lávame los pies. Así lo hizo con todos y cada uno de los discípulos. Y luego de eso les pregunta, ¿entienden lo que acabo de hacer? Le pregunta a usted, ¿entiende usted cuál es la enseñanza implícita en esa acción? No es para que cada vez en el año se haga un ritual y se lave los pies a ciertas personas. No es eso. No es eso. Jesús fue muy claro en su enseñanza. ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Soy maestro y soy señor.
Pues si yo, el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado tampoco es mayor que aquel que lo envió. Si recuerdas esta palabra, harás bien. ¿Se entiende lo que significa este ejemplo? Tiene que ver con la actitud que yo debo tener para servir en el cuerpo de Cristo. Muchas gracias a los discípulos. La actitud con la cual yo sirvo al Señor. Lo he dicho en muchas oportunidades y lo voy a volver a decir. Podemos hacer cosas correctas, pero con el corazón incorrecto. Podemos hacer cosas en que todo el resto ve que estamos haciendo bien y estamos sirviendo al Señor, pero mi corazón puede estar muy lejos del Señor. Puedo tener un corazón incorrecto. El punto de la enseñanza acá es, sirvamos al Señor no por obligación, sino por amor. Por amor. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, en esta tarde, en esta mañana, por lo que tú has hecho con nosotros. De qué manera, Señor, tú nos has servido. Te despojaste de toda tu gloria para venir a morir en una cruz por mí y por cada uno de los que están aquí presentes y por cada una de las personas que están conectadas con nosotros a través de la transmisión y aquellos que nos verán después en forma diferida. Señor, enséñanos a servirte por amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.